Vamos a continuar ahora con hipoglicemias. Me dicen, en pacientes diabéticos que presentan hipoglicemia, ¿cuál es el síntoma neuroglucopénico? Entonces, cuando yo estoy frente a hipoglicemia, la hipoglicemia tiene un robot característico. ¿Cuál es el robot característico de la hipoglicemia? La hipoglicemia puede presentarse en pacientes que sean diabéticos y no diabéticos, pero lo más frecuente en los exámenes que les han preguntado a ustedes suelen ser pacientes con diabetes. Entonces es más frecuente que le pongan a ustedes pacientes que tienen diabetes, que como consecuencia del tratamiento hacen hipoglicemias. Acuérdense que solamente en el caso de diabetes hay dos fármacos que pueden generar hipoglicemia. Entonces será un paciente con diabetes, usuario de sulfonilureas o usuario de insulina. El resto de medicamentos para la diabetes no producen hipoglicemias a no ser que estén asociados con estos fármacos. Entonces, si alguna vez te preguntaran por hipoglicemia y te dijeran para marcar un fármaco, tendrías que marcar o una sulfonilurea o una insulina en el caso de hipoglicemia en diabetes. Los síntomas de la hipoglicemia pueden dividirse en dos grupos. Pueden ser síntomas autonómicos y síntomas neuroglucopénicos. Recuerden ustedes que los primeros que se presentan son los síntomas autonómicos, que es por la activación del sistema nervioso autónomo para tratar de compensar o tratar de activar el cuerpo por la hipoglicemia que siente el paciente. Mientras que los neuroglucopénicos vendrían a estar en relación por la deficiencia de glucosa al nivel del sistema nervioso central y que se presentan de forma mucho más tardía. En los autonómicos, por ejemplo, ¿cuál tenemos? Tenemos palpitaciones, tenemos diaforesis, tenemos palidez, frialdad, puede haber temblor o nerviosismo y puede haber sensación de hambre. La mayoría de ellos, con excepción del hambre, van a ser síntomas simpáticos. El hambre es un síntoma más parasimpático. Y en el caso de los neuroglucopénicos, vamos a tener trastorno del sensorio que puede ir desde somnolencia, estupor o incluso llegar a coma. Pueden haber también convulsiones y también se relaciona con cefalea. Recuerden ustedes que estos síntomas van a orientar mucho, pero el valor de glucosa para hablar de hipoglicemia también va a depender del paciente. Entonces, fíjense que yo voy a decir que hay hipoglicemia en diabetes. Ojo, en diabetes yo voy a decir que hay hipoglicemia cuando yo tengo una glicemia que sea menor de 70 miligramos por decilitro. Entonces, en, en diabetes se habla de ese valor. En los pacientes que no son diabetes hay mucha controversia, se dice menos de 50, menos de 55, entonces es muy relativo el punto de corte. Pero en un varón, perdón, pero en un paciente con diabetes, el punto de corte menos de 70 sí está estandarizado, ¿no? Entonces aquí me preguntan cuál es el síntoma neuroglucopénico, que sería uno de los síntomas que se presenta al final, ¿no? Rigidez, convulsiones, diaforesis, palpitaciones, temblores, la respuesta sería convulsiones. Recuerden que el resto estarían más en relación con síntomas autonómicos, ¿no? Varón de 55 años con diabetes tipo 2 en terapia insulínica. Es llevado a la emergencia por coma profundo y sudoración profusa. Vean, esto es muy interesante porque luego en las preguntas suelen repetirse mucho este dato de los síntomas autonómicos. Entonces te pueden decir paciente con diabetes que se le encuentra diaforético, pálido, frío, temblando. Y pueden ponerte que también tiene trastorno del sensor. Entonces, cuando tienes un paciente con diabetes que tiene esta sintomatología, hace mucho pensar en una hipoglicemia. A ti te están dando de yapa el antecedente porque te dicen que está en terapia insulínica, entonces la insulina aumenta el riesgo de hipoglicemia. El coma profundo es un síntoma neuroglucopénico y la sudoración profusa un síntoma autonómico. ¿Qué hacemos en este caso? Entonces, acuérdate tú que para el tratamiento de la hipoglicemia, yo voy a preguntarme primero si el paciente está consciente y puede deglutir. Entonces, si el paciente está consciente y el paciente puede deglutir, entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? En estos casos yo le voy a dar o le voy a prescribir a mi paciente para que tome un carbohidrato de forma oral. Entonces, yo le voy a decir a este paciente que aplique la regla de los 15. ¿Qué significa la regla de los 15? Que consuma 15 gramos de carbohidrato de absorción rápida, como por ejemplo una cuchara de azúcar disuelta en agua, ¿no? Y a los 15 minutos se vuelve a controlar para ver si ya subió. Si mi paciente no es consciente o no puede deglutir,
que es lo que más le van a poner a ustedes en los casos clínicos. Entonces, ¿qué hacemos en Perú? Ojo, en Perú, en nuestro país lo que nosotros tenemos es dextrosa al 33%. Entonces voy a poner dextrosa al 33% endovenoso en bolo, que va a ser mi acción inicial, y luego podría dejar como mantenimiento dextrosa al 5 o al 3%, pero esto como mantenimiento. Siempre mi primera acción va a ser esta, rescatar al paciente dándole dextrosa en una mayor concentración. En otros países se sugiere poner dextrosa al 50%, pero no lo tenemos. En otros en otros países también se suele poner em, glucagón por vía parenteral, pero tampoco tenemos glucagón en nuestro país. Entonces, siempre las preguntas en relación a hipoglicemia en nuestro país han sido para poder aplicar dextrosa al 33%. De hecho, aquí la respuesta es dextrosa al 33% endovenoso. Dextrosa al 5% en infusión, demora mucho, es más para mantenimiento. Si le doy más insulina, el paciente va a tener mayor hipoglicemia. Hidratación enérgica puede hacer que bajen más los valores de glucosa y eso también empeora la hipoglicemia, entonces ese no es el caso.